Sean bienvenidos a Cápsulas de Psicología. Soy Carlos Alejandro Hernández Otelo, licenciado en Psicología. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. El tema que nos compete ahora es la neurosis. ¿Qué es la neurosis? ¿Por qué decidí tocar este tema? ¿Por qué decidí compartirles esto? Actualmente, la mayoría de las personas lidiamos con tendencias neuróticas y no sabemos qué está sucediendo dentro de nuestras vidas. Nos limita, no nos permite desarrollarnos, no nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Hablemos un poquito de la historia de la neurosis. ¿Quiénes fueron los primeros personajes que hablaron sin dar el tecnicismo de neurosis? Galeno e Hipócrates en la época griega. Pero el primer personaje, un psicólogo suizo llamado William Cullen, nos habla en 1765 y da por primera vez el nombre del tecnicismo neurosis. Pero él lo englobaba en todo un campo, en una generalidad de alguna cuestión de afección de tipo mental. Era el enfoque que en aquel entonces se le daba. Él hablaba de la prisión de la inestabilidad emocional. Todo lo que ahí cupiera, todavía contemporáneamente en los ranchos o en algunas localidades se le dice está enfermo de los nervios. Posteriormente se abordó a través de la psiquiatría, la psicología y el campo social un estudio más profundo. Era conveniente para el aspecto profesional, para el punto profesional, dar un mejor enfoque, ir desmenuzando con mayor profundidad todas las características que se puede tener en una situación como esta, hasta que se llegó al punto en el actual manifiesto del DSM-5. ¿Qué significa el DS? Viene siendo el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Qué nos dice qué es la neurosis? Actualmente llamada neuroticismo. Es una enfermedad funcional, fíjense bien, funcional, caracterizada por una inestabilidad emocional. Vamos a tocar estos tres puntos: pensamiento, emociones y la mente, cómo están inmersas todas estas características en una sola. Es un cóctel que nos habla de una tendencia que el ser humano puede tener. Recordemos que la palabra trastorno en psicología es enfermedad. Este es el otro enfoque que el campo de la medicina lo maneja. Es un trastorno mental sin una base orgánica aparente. Puede tener una considerable autoconcepción el individuo, una percepción clara de cómo está funcionando su realidad. Aparte de que aunque el comportamiento pueda ser afectado, la conducta pueda ser afectado, está dentro de los límites sociales. ¿Cuándo es cuando se sale? Porque mucha gente lo dice, ando en mi neurosis totalmente arriba. Esto fue uno de los objetivos porque la medicina, la psiquiatría y la psicología tuvieron que hacer este estudio. Porque para todos se le generalizaba, como William Cullen había manejado, que era la prisión de la inestabilidad emocional, como actualmente también se distorsiona el término bipolaridad. Así que uno de mis objetivos primarios en estas cápsulas es poderle dar el mejor enfoque. Hablemos un poquito de las características de la neurosis. Un elevado negativismo que puede presentar la persona, una percepción catastrófica de la realidad que él está viviendo. Todo es negativo. Él lo percibe, el negativismo acerca de sí mismo, de los demás y del mundo. Para él, para el neurótico, cuando está en crisis, él no sirve para nada, los demás no sirven tampoco para nada, hay que tenerles desconfianza, al igual que el mundo. El mundo es una basura. Cuando estamos en una crisis neurótica es cuando tenemos esta percepción. Recordemos, crisis neurótica, recordemos que es una tendencia. Se convierte en un trastorno o enfermedad cuando han pasado largos y prolongados tiempos en el que hemos vivido inmersos y no hemos buscado ayuda y no nos hemos atendido. Sensación continua de tristeza e indefensión. Aquí viene el cóctel que nos presenta estos matices de depresión, de ansiedad y de rasgos obsesivo-compulsivos. Esta cuestión en que mucha gente, muchos profesionistas, hemos caído en el error de diagnosticar el trastorno. Actualmente el DSM-5 los categoriza por separado. Toda la tendencia depresiva, todo el cuadro de ansiedad y todo el trastorno obsesivo-compulsivo. Pero cuando está el cóctel, cuando esta tendencia es más frecuente que se presente en estos estadios o brinquen de un lugar a otro, es cuando estamos cayendo en un espectro neurótico. La palabra espectro es un campo más profundo, un campo que es necesario estudiar individualmente para cada persona. Cada individuo tiene una personalidad diferente. Se pueden llegar a presentar fobias. El personaje es muy susceptible, más de lo común, muy irritable, es muy apático.
tiene una característica de un cansancio frecuente, sin una causa aparente de un desgaste físico, épocas de aislamiento terrible, relaciones afectivas y familiares muy conflictivas, más de los términos, no somos monedita de oro, insomnio sin un trastorno de sueño aparente o sin un trauma que haya llevado esta pauta, dolores musculares frecuentes, somatizados y muchas afecciones de la piel sin una causa con una cuestión dérmica, específicamente orgánica. ¿Qué síntomas puede presentar un neurótico? La tristeza constante, por eso cae en el cuadro del trastorno de depresión. Falta de interés por hacer cosas que a él le gustaban. Intolerancia a los demás, súper irritable, puede llegar a caer en contiendas explosivas en una simple charla con una persona si no están de acuerdo con él. Sudoración excesiva, pupilas dilatadas muy frecuentemente y sin un aparente estímulo de peligro. Aquí es donde uno dice, pues no hay por qué sentirse así, ¿por qué te estás sintiendo así? Tendencia de timidez o al aislamiento, incapacidad para tomar decisiones, siendo que él ya lo hacía, excesiva preocupación sin una causa externa. No hay ningún peligro inminente y el personaje está inquieto, está ansioso, puede llegar a tener rituales que son característicos de un trastorno obsesivo compulsivo. Si tú no caes en ese trastorno, ¿por qué estás presentando esta situación de los rituales? Mantiene un orden excesivo y le cuesta mucho salir de casa o ir a trabajar. Vamos a hablar de los tipos de neurosis que pueden presentarse y pueden ser muy parecidos, insisto, a los cuadros específicos que se dan en el DSM-5 para la depresión y la ansiedad. Trastorno de angustia, que es caracterizado por una somatización. El individuo empieza a somatizar a través de malestares físicos como diarrea, vómitos, taquicardias, una sudoración excesiva que no tiene por qué presentarte, ataques de pánico y que pueden terminar en trastornos fóbicos, que es el tipo de neurosis. La obsesivo-compulsiva, realizar un impulso racional para evitar, qué increíble, un estado de angustia, el checar más de 5 o 6 veces las manijas de las puertas, de los tanques de gas. ¿Qué le dan al individuo? Habla mucho de una personalidad histérica. Otra es la tipo depresiva, la hipocondriaca, que es cuando el individuo empieza a recrear y a desarrollar sintomatologías reales de alguna enfermedad física. Para lo cual es importante que evaluemos estos 3 puntos por el poco tiempo que tenemos para este tema. Es muy amplio, pero quiero que sea sencillo. Me han pedido que los temas sean un poco más digeribles. Acepto todo tipo de opinión. Voy a tocar estos 3 elementos. El pensamiento, la funcionalidad del individuo y las emociones. Es increíble que tengamos que especificar esto, dado a que ahí están. Para mí, evaluar al ser humano ha sido una de las mejores oportunidades que Dios me ha dado en lo particular. Pero crean, no tenemos todas las respuestas. Estos son elementos que nos ayudan a confrontarnos con lo que estamos viviendo. Tenemos que buscar el autoconocimiento. ¿Dónde está localizado el pensamiento? La gente dice, pues son simples ideas que están ahí. Tú tienes una área en tu sistema nervioso en la cual se encuentran las emociones y el pensamiento. ¿Cómo? Sí, la memoria. Todas estas operaciones que funcionan dentro del ser humano, que son mágicas y es un regalo, ahí están para que busques tu felicidad. Y si tú no te has dado cuenta que estás padeciendo, que tienes una tendencia neurótica o que ya eres un neurótico como trastorno, pues es el momento de empezar a actuar, de empezar a trabajar sobre ello. Vamos a manejar qué es el pensamiento. El pensamiento es una operación, el pensamiento es una capacidad que todo el ser humano tiene. Suceden situaciones increíbles, intervienen otros procesos mentales. El cerebro es una gama enorme, es una gran fábrica. Los procesos mentales son toda la maquinaria que está inmersa ahí y que deben de funcionar en forma equilibrada y que son talentos y capacidades que todo el ser humano podemos tener. Lo he tratado de hacerlo más sencillo, para lo cual debemos que conocer qué función tiene cada uno y quiénes intervienen. La inteligencia. La inteligencia no nada más es la capacidad de acumular conocimientos, de tener habilidades. La inteligencia te hace ver un mundo más maravilloso de lo que eres, te hace consciente del interior y del exterior. Es uno de los funcionamientos y de las funciones que el pensamiento tiene. Recordemos cómo trabaja nuestra mente. Detecta los estímulos del exterior, los absorbe a través del campo sensorial, nuestros 5 sentidos. Sexto, los propios sectores. Los integra a través
de toda esa herramienta que tenemos dentro de nosotros, las actualiza, las ajusta con las que ya tiene, hace un proceso increíble de ajuste, de interpretación, para dar una respuesta y manejar conclusiones. Todos lo tenemos, todos tenemos esta capacidad. Que la hayamos desarrollado unos más que otros depende de nosotros mismos. No, es que ese porque estudió mucho, el otro porque le interesa más eso. Todos tenemos esta oportunidad. Vamos a dar un ejemplo de cómo está dividido nuestro cerebro. Está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho tiene las habilidades artísticas, musicales, de perspicacia, de sueños, las espirituales, la creatividad, la imaginación, la intuición, la hipnosis y la percepción, que es la capacidad que tenemos de hacer consciente nuestro campo sensorial. Esa es la percepción. Cómo todo lo que percibo a través de mis sentidos lo hago consciente dentro de mí mismo, como un proceso. El lado izquierdo maneja la lógica, los negocios, los números, el lenguaje, la ciencia, la capacidad de escribir. Está en área como la de Wernicke, está la de Broca, que todas están interactuando entre sí. La objetiva, la capacidad del ajedrez, el intelecto, el valor funcional. Insisto, todos lo tenemos. Estos dos hemisferios trabajan en coordinación y en conjunto y tienen una búsqueda de un equilibrio. Aquí está el pensamiento, esa capacidad de procesar todo lo que está en mi exterior y dar una respuesta. Recuerden que el pensamiento se adapta a cada función y operación que necesite. Las emociones, ellos manejan bajo 4 dimensiones. La fisiológica, todo el proceso que se da en todos los órganos, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, cómo entra la médula espinal como parte del sistema, cómo entra el sistema endocrino. Los cambios corporales que se presentan después de las emociones, dilatación de pupilas, enrojecimiento, tensión muscular para estar listos ante un estrés, ante una emergencia y ante un peligro, para responder y buscar la adaptabilidad. La dimensión cognitiva, que viene siendo lo que aprendí de la emoción, esa emoción de tristeza, de felicidad, de miedo, la tan desagradable como es la ira. ¿Qué aprendí de ello para no volverla a presentar? Y la última, la subjetiva, que es cuando nosotros no sabemos diferenciar la emoción del sentimiento. El sentimiento es que dejamos que permaneciera más tiempo esa emoción. Y si es negativa, pues ustedes ya sabrán. El ser humano tiene la capacidad, desde que nace y por evolución, de tener un pensamiento racional. Voy a dar algunos ejemplos para dar cierre a esta cápsula de las creencias irracionales que nos llevan a pensar irracionalmente y que hacen que se provoque la neurosis. ¡Qué increíble! Todo está en este secreto. Necesito recibir la aprobación de los demás para estar a gusto y ser feliz. No es cierto. Puedo dar lo mejor de mí mismo, ser lo mejor en mi mejor versión, pero no tengo que ser perfecto. Y nos han creado con esta mentalidad y eso nos lleva a estar tensos y nos lleva a desencadenar situaciones de ansiedad, de temores, de fobia, de aislamiento. Tengo que ser competente y casi perfecto. Debo sentir miedo y ansiedad ante lo desconocido. No es así. El miedo es una emoción natural de adaptación. Hay que aceptar que tenemos miedo. Hay que reconocer que lo tenemos y que se va a presentar para nuestro bien. Es horrible cuando las cosas no van como yo quiero. Y a muchos nos pasa que desarrollamos esos rasgos desde la niñez. Tenemos que ser perfectos para todo y tenemos que realizar las cosas a la perfección. No lo confundamos con el conformismo. El desarrollo del ser humano es increíble, pero tenemos que irnos capacitando y es un proceso. Siempre existe una solución perfecta. No es cierto tampoco. Perfecto para mí es Dios. Podemos mejorar en nuestro cuestionamiento. Por eso estoy dando esta temática. ¿Cuál es la diferencia de los pensamientos racionales a los irracionales? Los pensamientos y creencias son racionales cuando son lógicos y conscientes. Y recordemos para cerrar, la funcionalidad que yo tenga. No somos normales los seres humanos, somos funcionales. En el campo personal, en el campo familiar, en el campo laboral, en mi entorno social. Cuando yo vea que esto me está afectando en mi funcionamiento, en mi rol, analízalo y date un vistazo al interior de ti. ¿Seré acaso una persona con tendencias neuróticas? El 95% de los seres humanos tenemos estas tendencias, porque se hablaba de 4 teorías de dónde viene la neurosis. Conflictos no superados, como lo decía Freud, en la etapa oral, desde que la mamá nos amamantó. Conflictos del desarrollo, donde se te va capacitando para enfrentar las realidades. Adler y Jung manejaban mucho el estrés que se atraviesa de la vida. Muchos hablan de la sociedad y muchos hablan que el factor laboral es el que es una influencia negativa. Cualesquiera que sea nosotros tenemos un objetivo primordial: ser felices con lo que tengamos
y ir desarrollando ese potencial. Quiero cerrar con eso. Tenemos este potencial y lo tendremos siempre porque es un regalo. Arriba los corazones, te agradezco que nos hayas acompañado. Suscríbete y dale like.